Hola, hoy vamos a terminar este tema de lo del espíritu del mal y vamos a continuar un nuevo tema sobre el Espíritu Santo sobre Jesús profeta. Bien, vamos a ampliar. Quien no cree en la existencia del demonio está más cerca de él, pues le hace un favor en cuanto a que lo ayuda a trabajar clandestinamente a través de lo que más gusta al ser humano, el poder, la riqueza y el placer, como sentido último de la existencia, entregada a la conveniencia propia. Esa es la dimensión anticristo, ¿verdad? Porque ante el poder Jesús vive en obediencia al Padre, ante la riqueza vive pobre, no tenía donde reclinar la cabeza. Y ante el placer vive con un corazón puro, sin buscar conveniencia. Bueno, la fe no es creer en Dios, pues el demonio también lo hace. El demonio cree en Dios, lo acepta, sabe cómo es, sabe la escritura, pero no le cree, ¿por qué? Porque no lo quiso conocer para siempre, porque Dios es eterno. Él quiso existir para sí mismo, no seguir profundizando en Dios. Creer en Dios es una creencia que solo lleva a amar mi idea de Dios, pero no a Dios. Por eso que cuando, por ejemplo, muchas eh, personas tienen una idea de otras personas, pero no las conocen. Se han dado muchos casos y nosotros en nuestra misma vida a veces no nos gusta mucho una persona, pero cuando la empezamos a conocer bien y su historia, la justificamos, la comprendemos y por lo tanto la aceptamos y terminamos siendo amigos después. Entonces, y es porque nos habíamos quedado solo en una idea de Dios o en una idea de la persona, pero no profundizando y conociendo a la persona. Entonces, el demonio no quiere que uno conozca, que profundice, ni siquiera a él mismo. Bueno, la fe verdadera, en cambio, es creerle a Dios que Él se regala a sí mismo en cada instante de mi vida. Esa es la gracia, la gratuidad, la gracia. Dios se da como Dios, por lo tanto no me puede pedir algo a cambio de eso, porque nada va a estar a la altura de Dios. Y lo que Dios da es el mismo, y nada está a la altura de Dios. Bueno, quien le cree a Dios lo sigue y lo ama como persona, y sin un interés religioso, y sin idolatrar su fe eclesial. Por ejemplo, los fanáticos. Hay gente que es muy religiosa y suele ser muy cochina, también muy sucia. Se necesita encerrar en la cárcel de la religión para que no salga su monstruo. Pero no, pues ese monstruo que tiene dentro, el que tiene que entregarle a Dios, tiene que relacionarse con él para que Dios arregle eso. Y muchos son fanáticos de la iglesia, los autodenominados cristianos, ¿verdad? No aceptan nada, los católicos somos mucho más abiertos, los católicos universales, aunque también hay católicos que son muy fanáticos. Entonces la expresión religiosa siempre es eso, solamente una expresión, muy válida, porque es parte de nuestra historia, de nuestra familia, es totalmente válida. Yo también tengo eso. Me relaciono con Dios de manera religiosa, pero he aprendido a que eso más que nada es una expresión de la relación que yo tengo con Dios. La religión sirve para eso, para expresarlo. Entonces tú eres libre de que a veces expresas esto con los benedictinos en un monasterio, a veces lo puedes expresar con los carismáticos en alabanza, adoración, cantando, emocionándote. A veces los puedes expresar por medio del análisis, de la academia, de la profundización teológica. A veces lo puedes expresar por medio de la oración,
de una película que te motiva. Por ejemplo, yo ahora, como voy a dar una ponencia a las madres a la monjita, ¿no es cierto?, de la madre Laura, he estado haciendo, digamos, viéndola, serial de Caracol sobre ella, sobre su vida, que evidentemente hay cosas ficticias, realismo mágico, uno sabe todo eso, pero es sorprendente la vida de la madre Laura. Yo estoy, pero fans de la madre Laura. Entonces, qué bueno, qué bonito ser como ella y desde niñita, ¿ah? Como Dios se relacionó con ella y ella se relacionaba con Dios de chiquitita. Se levantaba a orar a las 3 de la mañana, dormía en una tabla, pensaba que estaba loca, no lloró, el día que lloró fue el mismo día que asesinaron a su papá, los radicales que quemaron la iglesia y la mayoría eran ateos, ¿verdad? Entonces, pero hay ateos que son muy respetuosos. Bueno, hay cosas que menos mal que han pasado un poco, aunque en otros países se mantiene también. En fin, entonces es distinto cuando uno conoce, ¿verdad? Cuando uno conoce a alguien que tal vez a uno le resultaba indiferente o, o algo muy que no tenía que ver mucho con uno, pero cuando uno lo empieza a conocer le encanta, le encanta. Entonces, bueno, con Dios debe ser lo mismo, conocerlo. Entonces, para ganarse el cielo hay que renunciar al cielo. O sea, no hay que ponerle trampa a nuestra relación. Digamos, yo me relaciono contigo para encontrarme con mi mamá fallecida o para ganarme el cielo, para no condenarme, no, todo eso es trampa. Uno tiene que relacionarse con Dios a tal punto que a ti no te importe ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio, ni nada. Solo te importe estar con Él, aunque Él esté donde esté. Bueno, esa fe auténtica y bíblica, libre de conveniencias jerárquicas eclesiales, nos defenderá contra el maligno y desarrollar en nosotros la capacidad de traer sentido incluso a las realidades más terribles. Dios inició todo esto sobre todo si sabía el resultado, ya como habíamos dicho, falla de fábrica, supo que iba a pasar Dios, que íbamos a cometer males, que el mal iba a gobernarnos muchas veces en nuestra vida, el maligno. Nos ahogamos en una gran tristeza. Dios no impide muchas cosas que le causan dolor. El maligno trabaja, no es flojo, nos pierde el tiempo, no se lleva viendo el TikTok. Una vida sin dolor no existe. Mientras en los multiversos exista una voluntad libre de no seguir a Dios y que no quiera confiar en Él, el mal entrará por una grieta. Va a aprovechar todas las grietas que tenemos. El mal está buscando la grieta más pequeña. Debemos rendirnos y dejar de ser jueces. Busca la grieta más pequeña, esa que pensamos que la teníamos controlada y no. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo, ¿no es cierto?, escenas del abogado del diablo y ahora quiero que veamos unas que yo les había dejado acá en el grupo de que se llama, es de una película también, entrevista a un endemoniado. Ya, son tres TikTok que me parecieron interesantes. Déjenme ver si lo abro y lo comparto.
A ver, entonces vamos a compartir esto para que lo vean. Ahí, Wow. Tu capacidad de autoengaño es impresionante. Lo mismo a ver, digo. acá lo Pero aún vamos crees a... que eres un demonio. Pero aún crees que eres un demonio. Ahí está. Un demonio que falló en habitarme cuando le di la oportunidad. Un demonio que comprende el valor de la paciencia. Me gustaría saber por qué, según tú, me trajiste aquí hoy. Vas a contar mi historia, James. Escribirás mi libro. ¿Y puedes oler esa ironía flotando en el aire? Un ateo devoto dando a conocer el manifiesto del demonio. Wow. Tu capacidad de autoengaño es impresionante. Lo mismo digo. Para tu especie en general. Pero a ti en particular. ¿Por qué? ¿Porque somos ignorantes comparados con ustedes? Porque son inferiores por diseño. Lo que te hace superior por diseño. Sí. Mm, pero, pero el diseño implica un diseñador. ¿Eso significa que estás argumentando a favor de la existencia de un creador? Por desgracia para ambos, él existe. Bueno, yo honestamente no esperaba eso, al menos. No de ti. ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Teología? ¿De un demonio? Sé más de teología que cualquier ser humano que haya existido. De acuerdo. Entonces, respóndeme esto. ¿Te revelas contra un ser supuestamente todopoderoso? A ver, veo que no se escuchó. Veo... Ah, ya. No, se separó Cristina porque yo había comenzado a comentar esa parte y tenía mi micrófono en silencio. Entonces repito lo que dije. Bueno, yo les dije que, como dice ahí, el demonio sabe de teología mucho más que cualquiera, dice ahí. Claro, por eso que siempre yo he dicho, lo importante de un teólogo es que esté en constante relación con Dios, pero real, que conozca a Dios, que tenga esa intimidad con Dios, porque conocer en hebreo bíblico es yadá, que es tener intimidad con quien se conoce. Por eso María decía que no conozco varón. Pero lo que quiere decir acá es que la relación con Dios, como lo he dicho millones de veces a ustedes, eso debe ser desde entregarle tu vida secreta. Ahí tú tienes una relación íntima con Dios. El demonio no la tiene, ya no puede tenerla o no quiere tenerla y mantiene esa decisión, como hemos visto. Entonces, por eso no es esencialmente malo, es esencialmente ambiguo. Porque tú dirás, no, pero conocer mucho de teología y conocer toda la Biblia no es malo, claro, pero puede ser un conocimiento como información.
pero no como que te mueva a la acción y a la bondad, a, y a una relación con Dios. ¿Se fijan? Pues ahí está la ambigüedad del demonio, por eso el demonio es esencialmente ambiguo, no es esencialmente malo. El demonio no anda quemando todas las Biblias del mundo y condenando y martirizando a todos los teólogos, ¿no? Como vimos en la clase pasada, lo que hace el demonio es preparar el escenario, pero nosotros somos finalmente los responsables. Entonces es interesante lo que dice ahí este endemoniado. El que no esperaba eso, al menos. No de ti. ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Teología? ¿De un demonio? Sé más de teología que cualquier ser humano que haya existido. De acuerdo. Entonces, respóndeme esto. Te rebelas contra un ser supuestamente todopoderoso. Es decir, ignoremos el problema obvio del plan. Entonces pierdes. Y después de eso, ¿qué? Te sientes así porque estás escuchando tu versión de la historia, James. Hemos logrado una rebelión que tú nunca entenderías. Entonces explícamelo. Usa tu diabólica inteligencia para destilarlo a algo que mi cerebro entienda. Perlas a los cerdos, Jimmy. Quieres que escriba tu libro, ¿verdad? Así es. Entonces convénceme de que sabes de qué hablas. Ya veo lo que haces. ¿Quieres que siga adentrándome cada vez más en la madriguera del conejo con la ilusión de encontrar un solo hilo y que si tiras de él, James, todo se desenrede? ¿Estoy en lo cierto? Sí, pero si me dices la verdad, no debería haber ningún hilo. ¿Verdad? Usaré palabras simples. Intenta seguirme. Bueno, ahí vamos a ver la segunda parte. En el primer momento de la creación, nuestra creación, mucho antes de que existiera lo que ustedes llaman el universo, contemplábamos nuestro propio ser. ¿Nuestro propio ser? ¿Qué, los ángeles? Ese sería el término, aunque lo desprecio, pero sí. Seres de espíritu puro, animados por la voluntad. Pronto nos dimos cuenta de otra, inmensamente poderosa, que llegamos a comprender como nuestro origen. ¿Dios? El enemigo. Mi maestro entendió que al dotarnos de voluntad, teníamos libre albedrío, y al dotarnos de ese derecho nos daba la capacidad de ser libres. Mientras que el enemigo insistió en que al crearnos tenía derecho a la gratitud eterna, a la adoración y a la servidumbre forzosa. En una palabra, James, esclavitud. A su voluntad. Parece un poco injusto. Inmensamente injusto. ¿Por qué dar voluntad si no se puede usar? Nos hizo esclavos. Y si nos rebelábamos, nos condenaba eternamente. No hay vuelta atrás. Demasiado para el amor y la misericordia. Así que... ¿es el infierno un estado del ser o un lugar físico? Sí. Creo que quise decir como un O. Ambas cosas. Lo cual es obvio para cualquiera que haya estado ahí. Durante años eso es todo lo que hubo. Cielo e infierno. Campos enemigos armados en oposición. Hasta que... ustedes fueron creados. Mi amo comprendió muy rápido las implicancias a futuro. En lugar de perdonarnos, el enemigo les iba a permitir llenar nuestros lugares vacantes en su reino. Su creación no fue más que una bofetada. Pero mi amo también entendió que si podía hacer que el hombre desobedeciera, entonces su destino reflejaría el nuestro. Y ustedes no decepcionaron. Luego vino la cizaña entre el trigo, y el espíritu se convirtió en materia y la carne un recipiente. La voluntad y el egoísmo crearon codicia e impureza. Y el ser humano, creado para ser rey sobre todo, se convirtió en su esclavo. Un amo, conquistado y encadenado. Y el pecado lo trajo a él y a sus descendientes, a nosotros.
y comenzamos nuestra misión eterna. Destruirlos. Él los hizo a su imagen, pero nosotros los rehicimos a la nuestra. ¿Y eso es todo? ¿Ese es todo tu plan? ¿No para hacer algo propio, solo para destruirnos? No, es hacerle daño a él, castigarlo. Y lo hacemos destruyendo lo que él ama, que son ustedes. No son más que un medio para un fin. Terrible, ¿eh? Fuerte ahí lo que dice. Ujú. Con la tercera parte. Mi nombre es Legión porque somos muchos. ¿Ves, James? No se trata solo de ti o de Edward para el caso. Se trata de todos. Toda la raza humana. Todos nosotros. Contra todos ustedes. Bueno, ya sabes, en ese caso, tu lado no lo está haciendo muy bien. ¿Realmente crees eso, James? Sí. Nunca hemos sido más libres. La alfabetización está en su punto más alto. Estamos trabajando para eliminar el racismo, la intolerancia, desigualdad de género. La gente puede amar a quien quiera, ser quienes quieran, hacer lo que quieran. La diversidad ya no es un sueño. El discurso de odio ya no se tolera y políticamente hemos recuperado el terreno moral. James, creo que te amo. Alfabetización, James. Un graduado de secundaria lee a un nivel de sexto grado. Hay jugadores de baloncesto que ganan dinero denunciando el racismo, mientras llevan calzados hechos por esclavos. Ahora, aquí hay algo para ti. En este momento, tu mundo tiene 40 millones de esclavos. Más que en el apogeo del Imperio Romano. ¿Y quieres saberlo mejor? La mitad de esos, la mitad son esclavos sexuales, James. En cuanto al discurso del odio, bueno, ¿quieres oír algo de ironía? Ni siquiera se nos ocurrió a nosotros. Lo hicieron todos ustedes solos. A veces nos sorprenden. No le veo la gracia. En resumen, están acabados, se acabó. Y se lo hicimos todo en la cara, James. Y ahora hay maldad por todas partes. Y a nadie le importa. Sí, no estoy de acuerdo. Demostrando que hemos logrado nuestro objetivo. Despacio, con sus películas y su TV y sus medios. Los desensibilizamos. Redirigimos su visión del mundo hasta el punto de que no pueden reconocerlo ni cuando lo tienen delante de sus narices. Es más, James, ni siquiera pueden sentirlo cuando lo están haciendo. Y en cuanto a ganadores y perdedores, se decide en el momento de su muerte. Las cifras exactas son un secreto muy bien guardado. Pero son más los que acaban en la casa de mi amo que con el enemigo. Muchos más, Jimmy. Mi nombre. Bien, ahí está fuerte, ¿no es cierto? El diálogo. Y nos enrostra todo lo que la gente cree que es bueno y se ha conseguido y ha sido conquista. Al final es un favor y como dice él, y lo hicimos solitos. Y eso es increíble, hay esclavos, esclavos de verdad, no esclavos en un sentido metafórico o exagerando, no, hay esclavos, esclavos, millones más que en el Imperio Romano, en la actualidad. Y por eso desaparece gente, mucha gente, nosotros sabemos de eso. Y entonces el demonio está utilizando eso actualmente. Es algo que interesante que se puede ahí, bueno, tomar en cuenta. Alguien, quedan 3 minutos y medio de esta primera parte. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Comentar algo de esto?
Pero se fijan que el demonio es esencialmente ambiguo, no es esencialmente malo, sino que es esencialmente ambiguo. Cristina, que quisiera hacer un comentario, don Freddy. Bueno, ahí voy a buscar ¿cómo se llama esta película? Tengo un contacto que puede conseguir todas las películas en CD o para grabar en memoria. Así que le voy a averiguar el título de esta película y también tenerlo porque me parece bastante interesante. Bueno, y también hay una psíquica أنا اسمي وحيد de عمر la, 7 سنين. Angela Ford, una exéquica de la CIA, se sentó con Sean Ryan para compartir sus experiencias. Sabes, estaba dejando mi cuerpo. Podía ver mi cuerpo. Estoy volando por la puerta. Estoy caminando a través de paredes. Ella estuvo muy dispuesta y abierta a hablar de cualquier tema, pero cuando le preguntaron sobre la crucifixión del Señor Jesucristo, se quedó completamente muda. ¿Qué pudo haber hecho que una psíquica de la CIA con varias experiencias espirituales le tuviese miedo a la crucifixión? ¿No quieres hablar de eso? Eso es lo que estamos a punto de descubrir. Entremos en materia. Cuando era muy joven tuve muchas experiencias fuera del cuerpo. ¿A qué edad comenzó eso? Alrededor de 3, 4, 5, 6. Puedo recordar, y no sé si sepas, pero dicen que en ciertos momentos de tu vida, tú como que obtienes la chispa de la vida o hay una chispa. Puedo recordar cuando comencé a caminar. Puedo recordar la chispa entrando en mí. Y lo sabía, reconocí, aunque era un bebé, pero sabía que una chispa entró en mí. Wow. Ahora era muy consciente de eso, vivía mucho de eso. E incluso yo tenía una hermana gemela que tenía experiencias fuera del cuerpo. Ya sabes, estaba dejando mi cuerpo. Ella también, podía ver mi cuerpo. Estaba volando por la puerta. Estaba caminando a través de paredes, estaba en los árboles. Entonces, yo desde que recuerdo, siempre estuve interesada en el tema, pero no era eso. Ya sabes, también a veces iba a ver a psíquicos, pero incluso mi madre estaba muy interesada en el tema. Ella tenía todo tipo de cosas. ¿En serio? Mi madre tenía todo tipo de parafernalia por la casa, desde Edgar Cayce hasta mucho más. Tenía mucho material de Edgar Cayce. Compró toda una enciclopedia de lo oculto, ya sabes. Todavía tenemos eso, todavía tenemos la enciclopedia del ocultismo. Mi madre estaba interesada en eso. Escuchar acerca de su infancia me impresionó bastante. Había algo más profundo influyendo en ese hogar, algo más allá del simple interés por lo oculto. He pensado en qué sucede después de que nos vamos, después de que dejamos este mundo, después de dejar nuestro cuerpo físico. Sabes, no creo, yo como que pienso que de alguna manera seguimos. Y creo que nací y me crié católica, pero tuve que dejar ir mucho de eso. Solo tuve que dejar ir mucho de ese pensamiento. Quiero decir, me gusta pensar que seguimos de alguna manera. Y creo que hubo un hombre llamado Jesús que caminó por la tierra. Pero sabes, considero que había otras personas también que estaban aquí para enseñar lecciones. Y nosotros, mi mayor cosa era descubrir qué pasa después de que seguimos. Estoy interesada en saber, ¿venimos en reencarnación? He preguntado eso. ¿Podemos volver? Ahora es interesante cómo Sean la guía lentamente hacia la discusión de las creencias espirituales. Así que esta parte prepara el escenario perfecto para la gran pregunta que Sean está a punto de hacer sobre la crucifixión. ¿Has tenido alguna experiencia que solidifique tus creencias? No realmente. Quiero decir, no podría porque no tengo ninguna evidencia científica. Tuve una mujer que me llevó a una vida pasada.
Y no sé si es verdad o fue como un estado hipnótico, donde uno va y visualiza una vida pasada. Y creo que estaba en Nueva Escocia cultivando trigo. Recuerdo eso. Pero también recuerdo que había una religión allí que era muy estricta. Sí, puedo recordar que cuando estaba bajo esa sesión, recordé pertenecer a una religión organizada que era muy estricta. Y entonces cuando salí de eso, probablemente pensé, bueno, la religión católica con la que crecí probablemente, ya sabes, esa energía probablemente venía de esa energía de esa vida pasada. Y de alguna manera simplemente, tal vez me liberé de eso en esta vida. ¿Has investigado, has intentado investigar la religión en algún punto? Como por ejemplo, la crucifixión. ¿Lo has hecho? ¿No quieres hablar de eso? Ok. Su silencio lo dice todo, y se podía sentir la interrupción espiritual. Lo que probablemente pasó aquí es que los demonios que la han guiado durante toda su vida no querían que ella respondiera. Su mirada empezó a dirigirse alrededor de la situación como si estuviera viendo una actividad espiritual que nadie más podía ver. Tengamos de nuevo en cuenta que hablamos de una psíquica que trabajó para el gobierno. Ella sabe bien cuándo es que algo toma lugar en el mundo espiritual. Hasta ese momento, había hablado abiertamente sobre la hipnosis de su vida pasada y sus sentimientos sobre la religión, pero cuando se trató especialmente de la crucifixión del Señor Jesucristo, simplemente se quedó completamente callada. Y lo confirma aún más el hecho de que, después del incómodo momento, no tuvo problemas en continuar con otros temas. ¿Quieres hablar sobre... Mencionaste que habías tenido una experiencia con un ovni? Sí, cuando tenía 13 años. Esto fue otra cosa también que me había pasado. Así que se puede ver cuán repentinamente se pone ansiosa por compartir eso cuando Ryan pasó a preguntarle. Parece como que estaba esperando poder cambiar rápidamente de tema. De hecho, este tema fue tan incómodo que incluso perturbó a un secular como Sean Ryan. En un video más reciente con 2 apologistas cristianos, él compartió cómo experimentó ese momento. I mean, it's an interesting subject. I've interviewed a handful of them, and one of them was Angela Ford, and she had done a lot of work for the government, and found some missing kids and stuff. And I asked her in the interview, I said, have you ever remote viewed? Oh, she's a psychic. Yeah. And she did not want to answer that. She started rubbing her teeth and like moving her head back and forth. And why? I didn't want to dig any deeper. It was, I mean, she was really open the whole interview, and then when I asked her that, it just shut down. Like she switched. It was interesting. I mean, she said, yes, I have. And I said, do you want to talk about it? And she just started rubbing her teeth. Have you tried to look into religion at all? Such as the crucifixion? Do you have? Do you not want to talk about that? Okay. Do you want to talk about... You had mentioned you had a UFO experience. Ajá, ¿eres de los que anda combinando celdas dentro de tus tablas en Excel? ¿O de los que cuando desea resaltar? Hay un episodio en la vida del apóstol Pablo que nos muestra perfectamente lo que hay detrás de cada habilidad espiritual y experiencia de los psíquicos. Hechos 16 narra el encuentro con una joven esclava que tenía un espíritu inmundo y era usada para predecir el futuro. Ella siguió a Pablo y a los demás gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora, eso es verdad, pero lo que probablemente no sepas es que la intención de este demonio era ridiculizar al apóstol Pablo junto con Silas. Ella siguió así durante muchos días. Finalmente, Pablo se molestó tanto que se dio la vuelta y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En ese momento el espíritu la abandonó. Así que esto demuestra que cosas como las que hace Angela Ford son habilidades dadas por demonios, y el hecho de que ella supo cuándo callarse refleja la comunicación constante
que puede tener con ellos. Sé que a veces la gente, incluso los cristianos, piensa, quiero hablar con mi familiar fallecido, quiero decirle mis últimas palabras. O quizás su cónyuge los abandonó y quieren saber cómo está. Ellos pueden acudir a alguien que dice tener poderes espirituales. Puede tener cartas del tarot y otras cosas que los medios usan como medio de acceso al mundo espiritual. Pero esto es una desobediencia directa a Dios. En Levítico 19 dice, no recurran a mediums ni busquen a divinos, porque se contaminarán con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ahora bien, la palabra contaminar, al buscarla en el hebreo, se correlaciona con otra palabra llamada corromper o envilecer. Nos relacionamos directamente con demonios cuando hacemos esto. Y somos corrompidos con mentira, con engaño y vileza, porque existe mucha confusión al buscar a ese tipo de personas. Hay mucha confusión en lo que ellos hacen, como ustedes mismos pudieron oír a esta mujer. Hay mucha confusión en sus creencias. De hecho, lo que parece ser un engaño premeditado es que ella dice que cree en el Señor Jesucristo como persona real. Fíjate, lo demoníaco es esencialmente ambiguo, no es esencialmente malo, porque lo que es malo, malo, uno se espanta, se va, corre. Pero si el demonio atrapa, nos ha atrapado alguna vez en nuestra vida, ha sido esa ambigüedad. Y, y por eso hay mucha, o sea, por eso la religión, la gente de bien que dice que tiene que ser religiosa, y los otros son la gente de mal, no. O sea, las personas que son ambiguas, por ejemplo, hay personas que van a misa pero quieren que sus enemigos sean, ¿no es cierto?, cortados con una motosierra. Entonces, no, eso es una ambigüedad, ahí se mete lo malo, lo malo. Por eso Jesús decía que tu lenguaje sea sí, sí, o sea no, no, y a los tibios los vomita. Entonces, lo que importa en la fe es actuar en coherencia y en entrega en la vida. El demonio lo que quiere es que uno se repliegue, no salga de sí mismo. Imagínate, a todos los jóvenes los tienen encerrados. Antes había que andarlos buscando por las calles y todo, ¿no? Ahora cuesta mucho sacarlos de su habitación, de las pantallas. Eh, claro, es que se ha logrado mayor comunicación, mayor globalización, pero eso, ¿desde qué punto de vista eso es bueno? Eso es ambiguo en realidad. Entonces, todo lo ambiguo es malo. Como dice acá el que comenta este video con la psíquica que trabajó para la CIA muchos años y encontró mucha gente también desaparecida, eh, muerta, la mayoría, ¿verdad? Entonces, em, ahí lo que tiene que ver es generalmente una cosa que es esencialmente ambigua y por eso, por lo tanto, va a ser mala. En la serial que estoy viendo de la madre Laura, hay un episodio, ¿no es cierto?, donde ella ve una persona fallecida, esposa de un tipo de dinero que acudía a espiritistas para preguntarles cosas a ella. Y, y habían cosas de testamento también y todo que se lo dijo a la madre de Laura y ella le dijo, la usó como, entre comillas, medio, pero no es un medio espiritista en ese momento la madre Laura, sino que era para que la liberara y dejaran de molestarla, para que ya le entregaran a Dios. Y entonces tampoco se le había hecho como había un problema con la iglesia y los radicales en ese tiempo, no habían permitido el funeral en la iglesia. No hubo todos esos ritos de entrega de la persona a Dios, que no es solo un rito, son voluntades expresadas en el rito, la voluntad real de las personas.
Y ahora muchas de esas cosas sabemos en la actualidad que es física cuántica y tiene que ver con todo eso, y así funciona. No es que los ángeles y demonios ya, ahora les cambiaron el nombre, no, sino que el cómo funcionan y de manera física actúan es por física cuántica, que es una ciencia que todavía se está descubriendo, pero ya se han hecho experimentos y cosas que se han verificado, y por eso hay computadores cuánticos. Y por eso ha avanzado la tecnología tan rápido, porque si tú una computadora madre gigante que ocupa varios pisos, antes ocupaba varios pisos, ahora ocupa menos espacio, pero puede responder una pregunta que la computadora anterior se demoraría siglos, la responde en horas. Entonces, evidentemente así vamos a ir avanzando mucho más rápido. ¿Cómo puedo crear yo un motor que alcance la velocidad de la luz? Ya, ¿qué materiales eh, sirven? Entonces, se fijan, a esas computadoras se les puede preguntar esas cosas que otras se demorarían siglos, estas no. Por eso avanzamos tan rápido. Bueno, en el caso de la psíquica, ahí la interpretación que yo hago cuando ese gesto, el lenguaje corporal, como es cepillarse los dientes, cada vez que alguien está, estamos conversando algo y alguien se lleva la mano a la boca, eso tiene que ver con algo que está mintiendo o está ocultando, o no quiere decir. No es que no sepa, sino no quiere decir o no lo puede decir. Lo que está haciendo se está auto amordazando la persona. Se está colocando también un bozal a su rabia. Y entonces, claro, ahí los espíritus, donde se jodieron todos con la crucifixión, cuando todos estaban felices que a Jesús lo habían traicionado, lo abandonaron, estaban ahí solo algunas mujeres y todos se le fueron encima y parecía un fracasado, pero con eso él negaba lo que lo niega él, menos por menos da más, hasta tenía lógica aritmética, y los demonios no soportaban eso, porque los demonios no sabían eso. Ustedes pueden decir, sí, pero Jesús lo dijo en los evangelios. No, esos son textos redaccionales, pero recordemos que los demonios no pueden leer tu pensamiento ni conocer el futuro. Se quedan con lo que nosotros digamos a las personas en las redes o todo eso. Eh, Hay cosas que no hay que decir ni en la confesión, nada, no hay que decir en el aire, nada, al aire. Todo eso queda ahí después como posibilidad. Siempre les insistí a ustedes que nunca respondan la pregunta que alguien podría hacerte. ¿Qué es lo que a ti te haría perder tu fe? Evidentemente tú no tienes que responder eso al aire. Tienes que ser astuto en eso. Y el conocimiento sirve porque como lo demoníaco quiere eh, imitar a Dios y eso lo termina haciendo en vivo y esencialmente en vivo, entonces uno tiene que evitar eso en la vida y hasta la actitud de la psíquica en ese momento es como si los demonios decían, no, o sea, no soportamos del exorcista a la cruz, nos jodieron la crucifixión, que creíamos que estábamos ganando, que habíamos ganado todo, y fue todo lo contrario. Es capaz de abajarse, de hacerse mínimo, y entonces ahí es donde viene un cambio. Y uno dice, lo que yo voy a hacer aquí es
que, que aunque tenga que decir que no, voy a decir que no. No voy a decir que sí. Porque qué más ambiguo cuando ¿no es cierto? La gente dice, no, si yo voy, y después, no, ay, ¿cómo le parece que? Y le empieza a mentir a uno. Ese autoengaño, ese engaño, ¿eso para qué? ¿Para qué ser así? Que sea sí o que sea no, tu lenguaje, no ambiguo. Pero luego afirma que hubieron otras personas como él que también tuvieron algunas cosas valiosas que decir y que enseñar. Eso es doctrina de demonios. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y lo demostró con su resurrección. Y en todas partes sabemos que la confusión es parte de la estrategia del enemigo. Pero la claridad, la luz, la verdad última de todas las cosas y la esperanza verdadera solo se encuentran en Cristo. De hecho, permítanme mostrarles brevemente esa verdadera esperanza. Esta es una lectura un poco extensa, pero explicará muy bien que, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no nos vamos a preocupar por nuestro destino eterno, porque estaremos con Él. Dice 1 Corintios 15:20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahí se está refiriendo a todos los reinos espirituales que ahora operan, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que esta es la fe que tenemos, que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos, recibió todo poder y autoridad, y cuando Él regrese, todos los que mueran en Cristo, todos los que hayan puesto su fe en Él en esta tierra, resucitarán entre los muertos algún día. Al igual que las personas que estén aquí en la tierra cuando Jesucristo regrese, que hayan creído en Él, van a ser transformados en un instante. Muchos de ellos no verán la muerte como dice la Biblia. Así que en eso creemos. Nuestra esperanza no está en reencarnación, nuestra esperanza no está en un tipo de filosofía oriental de vida etérea. Nuestra esperanza está en que Cristo, cuando Él regrese, nos llevará a nuestro hogar en el cielo con Él. Cuéntame qué piensas de este video en la sección de los comentarios. Si son nuevos en el canal y les gusta lo que ven, les animo a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse de ningún otro video. Gracia y paz del Señor Jesucristo. Bien, hasta ahí. Entonces con eso concluimos todas esas partes de ese tema del Espíritu Santo contra el espíritu de Satanás. Bien, ahora vamos a comenzar un nuevo tema que sería ya la clase 11. Y tiene que ver, ahí está, tiene que ver con el Espíritu Santo sobre Jesús profeta. Es decir, em, cómo asiste el Espíritu Santo a Jesús, que también fue visto en su tiempo como un profeta y que coincidía con las Escrituras, sobre todo cuando él mismo se, digamos, autoasume la profecía de 760 años antes de Isaías. Y él dice, esta profecía se ha cumplido en mí. Y ahí es donde tratan de matarlo.
y donde dice la famosa frase, nadie es profeta en su tierra. Ok, entonces vamos a ir al texto, al texto bíblico, que está tomado del capítulo 4 de Lucas, de los versículos 16 al 21. Dice así, fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga el día del sábado, según su costumbre, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollando el libro, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar a los cautivos la liberación y a que recobren la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos, a proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al sirviente y se sentó. Todos en la sinagoga tenían dos ojos fijos en él. Entonces se puso a decirles: hoy se cumple en vuestros oídos este pasaje de la Escritura. Acá está tomado del original, entonces por eso a lo mejor les parece raro algunas cosas, pero que vamos a ir analizando. Bien. No sé por qué esto no avanza solo. Ahí. Estos versículos son los primeros de una escena más larga que nos habla del fracaso de Jesús en la ciudad donde se había educado. Como decía el Papa Francisco, el primer fracaso de Jesús. Jesús en su vida fracasó en muchas cosas. No andaba por ahí con la mejor versión de sí mismo y la tontera esa, eh, haciendo creer que entonces tenía que ser siempre exitoso, ¿no? Fracasó también. Y, y fracasó primeramente en la ciudad donde había sido el criado. Esa ciudad o sea que en realidad más que ciudad era una aldea de 3 manzanas, que no salía ni en el mapa de los romanos de ese tiempo, y Jesús creció ahí, pero no fue aceptado por la gente que lo vio ahí crecer. No hacía todavía ninguna cosa, ¿no es cierto?, extraordinaria. Lucas sitúa mucho antes que Marcos y Mateo la visita a Nazaret. En los otros dos sinópticos, Mateo capítulo 13, 54-58, importante que lo busquen y lo verifiquen. Marcos 6, 16, Jesús no se arriesga a ser profeta en su tierra. Claro, porque tenía que salir de ahí, pues se lo iban a tirar al barranco. No dijo, bueno, pero acá hago milagritos y me gano esta gente. No, lo iban a tratar de cualquier cosa, igual. Él verificó que tenía que salir de ahí.
Los que hacemos terapia verificamos siempre que lo bueno, o sea, lo bueno, lo efectivo en una terapia es hacer que el consultante salga de sí mismo, salga de la ciudad, salga del país. Que esa experiencia de salir ayuda mucho, porque la persona deja de estar ensimismada en sus problemas. El texto ese que dice, dile a esa montaña, ¿no es cierto?, que salte y se tire al mar. No hay que hablarle a la montaña, o sea, perdón, no hay que hablarle a Dios del problema de la montaña, sino que hay que hablarle a la montaña, al problema de Dios. Nosotros terminamos siendo lo primero y en ese sentido nos equivocamos y vamos perdiendo el tiempo, incluso en la misma oración que estamos haciendo, porque eso no va a ser escuchado así. Jesús no se arriesga a ser profeta en su tierra hasta después de anunciar la buena nueva en otras ciudades y aldeas. Él mismo tiene y necesita ese reconocimiento. Jesús era hombre, se hizo hombre. Y los hombres necesitamos de ese reconocimiento. Un reconocimiento que es verdadero, no un reconocimiento así de que sea por subir el ego, por apañar o por lambón, no, sino que un reconocimiento verdadero. O sea, reconocimiento es volver a conocer el valor que el otro tiene. Eso es reconocimiento. Siempre resulta mucho más difícil ser acogido favorablemente por personas cercanas que por desconocidos. A él le decían, pero este tipo, ¿por qué hice eso? No es el hijo del carpintero, el constructor civil, podríamos decir. Ahora, no es una persona entre nosotros nomás, no ha hecho nada extraordinario. Y los mismos familiares también empiezan a, a considerar al familiar menos que ellos. En toda la familia hay un miserable, pero es importante también asumir eso, que el reconocimiento lo vamos a tener más por desconocidos que personas más cercanas. Bien, en Lucas, por el contrario, apenas ha empezado Jesús su predicación. Tras el periodo de preparación, el bautismo en el Jordán y la tentación en el desierto, el evangelista Lucas resume en 2 frases los comienzos de Jesús en Galilea. Primero, cuando Jesús volvió con la fuerza del Espíritu a Galilea, su fama se extendió por toda la región, enseñaba en la sinagoga y todo el mundo lo alababa. Eso fue lo primero. E inmediatamente después viene la escena de la sinagoga de Nazaret. Primer fracaso en contraste con los elogios de los que acaba de hablar en el versículo 15. Fíjese en el versículo 15 y después ya comienza a destronarlo el mismo Lucas. Por eso es un evangelio que es muy realista. A pesar que es el evangelio que habla mucho del Espíritu, no por eso deja de ser realista, todo lo contrario, no, es uno de los más reales. E inmediatamente, entonces, pues viene la escena de la sinagoga de Nazaret, primer fracaso.
Jesús está a punto de ser precipitado desde una cima escarpada por una población enfurecida. El primer intento descrito de forma un tanto detallada no tiene nada de brillante. Entonces, el primer intento de ser aceptado y ser reconocido salió pero pésimo, horrible. Y hasta ahora sabemos que ningún profeta es profeta en su tierra, tiene que salir de ahí, tiene que ir a otro lado. Y Dios y el Espíritu lo que hacen de la persona es que salga de sí, salga de su zona de confort, de su statu quo, de su establishment, del establecimiento, de todo aquello que le da esa seguridad que es lo más inseguro que hay. Y bueno, y ahí es es algo muy interesante también de ver. Por fortuna, los habitantes de Cafarnaúm están mejor dispuestos que los de Nazaret. Eso está en el capítulo 4 de Lucas 31 al 36. De modo que el evangelista puede concluir con una nota optimista. Y en el versículo 37 dice, y su buen nombre se extendió por toda la región. A pesar de Nazaret, que era una aldea que no salía ni en el mapa. Los demás sí lo valoraron, pero no hizo un milagro ahí también. Este versículo 37 repite casi al pie de la letra una parte del versículo 14 antes citado. Se cierra un primer círculo. La sección del capítulo 4, entre el 14 al 37, es un todo en donde el fracaso y el éxito del Evangelio se presentan como dos momentos sucesivos y complementarios. Por eso ahí la misma estructura del Evangelio de Lucas es interesante en eso. Por ejemplo, la introducción se extiende la fama de Jesús, en la misma introducción. Ahí dice, está el fracaso en Nazaret, primero del 16 al 30, y después del 31 al 36 está el éxito en Cafarnaúm. No es que Jesús tenía intolerancia al fracaso, pero es triste también fracasar. Pero no todos van a pensar así, entonces tú tienes que abrir el abanico de probabilidades de aceptación en tu vida. Y eso va a hacer que tu vida florezca y no se marchite. Conclusión en Lucas, en el 37, extiende la fama de Jesús. No es imposible que Lucas, autor del tercer evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, anunciara ya las dos partes de su obra. El evangelio de Lucas, fracaso de la palabra y pasión en Jerusalén. Y los Hechos de los Apóstoles, la palabra llega hasta los confines del mundo. El episodio de Nazaret sería entonces la escena inaugural donde Lucas coloca el rechazo del Evangelio por los judíos, por la religión judía de Jerusalén. Sí se anunciará en una especie de anticipación profética. El mismo asume el texto del profeta Isaías para asumirlo, conforme también a lo que va a venir. Su misma forma de actuar, su mismo testimonio es la profecía. Por eso Jesús es esencialmente profeta, es rey y es sacerdote en el sentido que se entrega. Porque lo que nos salva
es la vida entregada de Jesús. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer eso, vivir una vida entregada. ¿A quién? ¿A qué? ¿A cuál causa? Esa es la pregunta